Hola, yo soy la alumna Lisbeth Caro de la materia de álgebra lineal y hoy les voy a hablar de las matrices. Bueno, una matriz es un conjunto de números o expresiones que aparecen ordenadas en forma rectangular, formando filas y columnas. Ok, las filas de una matriz son estos renglones que vienen en forma horizontal y las columnas vienen en forma vertical. Es muy importante saber diferenciar entre filas y columnas, ya que las filas y columnas nos ayudan a definir la dimensión de una matriz y también nos ayudan a ubicar un elemento o uno de los números que están dentro de la matriz. Por lo regular, los números o números que están dentro de la matriz se suelen llamar elementos o entradas. El número de elementos que tenemos en una matriz lo podemos saber multiplicando el número de filas por las columnas. Es decir, en este ejemplo tenemos 3 filas, 3 columnas, entonces 3 por 3, 9. Entonces el número de elementos que tiene esta matriz es 9. Bueno, por lo regular, las filas las podemos designar con la letra M y las columnas con la letra N. Como aquí tenemos en el ejemplo, dice dimensión M por N. ¿Okay? Y regularmente las matrices están designadas con una letra mayúscula. Como acá se ve, es la matriz A, B, C o cualquier otra letra. Por lo regular se les pone la letra A o cualquier otra, pero en mayúscula. Ok, los diferentes tipos de matrices que tenemos son los siguientes. La matriz fila es una matriz conformada por una sola fila, así como se muestra en el siguiente ejemplo. Es una sola fila horizontal. Después tenemos la matriz columna, es una matriz que solamente está conformada por una sola columna vertical. Después tenemos la matriz rectangular. En esta matriz el número de filas y columnas tiene que ser diferente. Aquí tenemos una matriz de 3 filas, 2 columnas. Después tenemos la matriz transpuesta. En esta matriz, el número de, por ejemplo, tenemos la matriz A, es esta normal, que es de 3 por 3. Entonces, para saber la transpuesta de esa matriz, tenemos que mover las filas, las tenemos que pasar a las columnas. Es decir, en este ejemplo tenemos la fila que nos está señalando es 7, 8, 9. Entonces en la transpuesta pasa a ser una columna 7, 8, 9. Y como es la fila 3, pasa a ser la columna número 3. Entonces la fila 1 pasó a ser la columna 1 y la fila 2 pasó a ser la columna 2. Así se saca la matriz transpuesta, solo cambiando las filas por las columnas. Luego tenemos la matriz escalar. En esta matriz, todos los números, excepto los de la diagonal principal, son ceros y son iguales entre sí. Es decir, todos los números por abajo de la diagonal principal son ceros, por arriba también son ceros, y los de la diagonal principal es menos 2, o puede ser cualquier otro número, y tienen que ser iguales. Todos son menos 2. Después tenemos la matriz opuesta. En esta matriz lo único que tenemos que hacer es, tenemos esta matriz con estos elementos. Para sacarla opuesta tenemos que cambiar de signo cada uno de los elementos. Acá tenemos los elementos 1 positivo, 3 positivo, 5 positivo, 7 negativo, y los tenemos que pasar con su signo negativo. Es decir, si tenemos el 1 positivo, pasa con signo negativo, entonces ahora es menos 1. El 3 positivo pasa como menos 3 y así sucesivamente. El menos 7, como es negativo, tiene que pasar positivo, entonces de menos 7 ahora es más 7. Y así sucesivamente con cada uno de los elementos se saca la matriz opuesta. Después tenemos la matriz nula. La matriz nula, en todos sus elementos tienen que ser ceros. Después tenemos la matriz cuadrada. En la matriz cuadrada, esta matriz tiene que tener el mismo número de filas que de columnas. En este ejemplo tenemos una matriz de 3 por 3. Después tenemos la matriz diagonal.
En la matriz diagonal, todos los elementos de la matriz, excepto los de la diagonal principal, tienen que ser ceros. A diferencia de la matriz escalar, en la matriz diagonal pueden ser diferentes los números de la diagonal principal, pero los demás tienen que ser ceros. Y tenemos la matriz triangular. En la matriz triangular, ya sea, puede ser matriz triangular superior o inferior, como se muestra aquí. En la superior, todos los elementos que están por arriba de la diagonal tienen que ser números y los que están abajo de la diagonal tienen que ser ceros. En la matriz triangular inferior, todos los elementos que están por arriba de la diagonal tienen que ser ceros y todos los que están por abajo de la diagonal tienen que tener un valor escalar. Ahora, vamos a hablar de las operaciones básicas entre las matrices. Bueno, la primera operación y la más básica entre matrices es la suma de matrices. Ok, tenemos dos matrices que ya nos dieron, que es A y B. Son matrices diferentes de dimensión 2 por 2 cada una. Entonces vamos a sumar la matriz A más la matriz B. Para hacer la suma de matrices, lo único que tenemos que hacer es sumar cada uno de los elementos que ocupan la misma posición en ambas matrices. Entonces, cada elemento ocupa una posición. Por ejemplo, acá el número 2 ocupa la posición 1, 1. Sería A, 1, 1. ¿Por qué? Porque la matriz se llama A y está en la fila 1, columna 1. Entonces recibe el nombre de A1, 1. Entonces, este elemento lo vamos a multiplicar por el elemento que está en la misma posición, pero ahora de la matriz B, que es el 1. Y entonces este elemento se llama B1, 1 porque está en la fila 1, columna 1 de la matriz B. Entonces vamos a sumar 2 más 1, aquí tenemos 3, luego 1 más 3, 4, menos 3 más 4, 1 y 6 más menos 1, 5. Y ya tenemos el resultado acá. Luego tenemos la resta de matrices. En la resta de matrices lo que tenemos que hacer es restar los elementos que ocupan la misma posición en las dos matrices. Es lo mismo que en la suma, pero ahora restando. Entonces tenemos aquí la matriz A y B que ya nos dieron. Entonces vamos a restar los elementos que ocupen la misma posición. Sería 2 menos 1, 1. 1 menos 3, menos 2, menos 3, menos 4, menos 7 y 6 menos 1, 7. Entonces aquí nos queda nuestro resultado. Ok. Después vamos a seguir con la multiplicación por un escalar de matrices. Ok, la multiplicación por un escalar se da cuando multiplicamos todos los elementos de la matriz uno por uno, lo vamos a ir multiplicando por un escalar que nos van a dar. En este ejemplo tenemos el escalar 2, y entonces vamos a multiplicar el 2 por cada uno de los elementos de la matriz. Y cuando multiplicamos el 2 por el elemento 1, 1, vamos a poner esa multiplicación, el resultado de esa multiplicación lo vamos a poner en la posición 1, 1. Entonces sería 2 por 2, 4, 2 por 0, 0. Y así sucesivamente con todos los demás hasta tener el resultado. Después tenemos la multiplicación de matrices. Bueno, la multiplicación de matrices, lo que tenemos que hacer es sacar el producto entre filas y columnas entre la matriz A y la matriz B. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es, vamos a multiplicar y también vamos a sumar algunos números. Lo que tenemos que hacer es multiplicar la primera fila por la primera columna. Entonces los vamos a sumar. Luego el siguiente elemento vamos a multiplicar otra vez la primera fila, pero ahora por la segunda columna. Y así los vamos a sumar y así sucesivamente hasta obtener el resultado. Ok, al último, en las operaciones básicas entre matrices tenemos potencia de matrices. La potencia de matrices es cuando nos piden que elevemos una matriz al cuadrado, al cubo, a la cuarta, etc. Entonces, en este ejemplo, vamos a elevar esta matriz a la cuarta. Para elevar esta matriz a la cuarta, lo que primero vamos a hacer es elevarla al cubo, al cuadrado. Entonces,
para elevar una matriz al cuadrado, pues tenemos que multiplicar esa matriz por la misma matriz, y entonces ya la vamos a tener al cuadrado. Entonces el resultado lo multiplicamos ahora por la primera matriz sola, entonces ahora la vamos a tener al cubo. Y el resultado otra vez por la primera matriz, y ya la vamos a tener a la cuarta. Y ya. Ok, aquí tengo unos ejercicios de los que hemos tenido de tarea, ocupando las operaciones básicas entre matrices, solo que estos ejercicios ya traen dos operaciones básicas en un ejercicio o así. Son un poco más complejos que solo hacer suma, resta, multiplicación, etc. Aquí tenemos un ejercicio. Nos dan dos matrices, la matriz A, la matriz B, de 2 por 2 respectivamente. Entonces nos piden calcular menos 2A más 3B. Bueno, lo primero que yo hice fue multiplicar el menos 2 por la matriz A. Entonces aquí estamos haciendo multiplicación por un escalar. El menos 2 sería el escalar y A es la matriz. Y después, ya que tenemos ese resultado, aparte voy a hacer la multiplicación de 3 por la matriz B, igual es multiplicación por un escalar. Y ya que tenemos otra vez ese resultado, lo sumamos. Aquí está la suma de esos dos resultados y nos da este resultado de esta matriz, de esa operación entre matrices. Bueno, después tenemos el ejercicio 2, que nos pide casi lo mismo, es multiplicar un escalar por A y por B. Es un medio por A, un medio de A por B. Entonces lo que vamos a hacer, bueno, lo que yo hice primero es multiplicar un medio por A y el resultado de esa multiplicación lo multipliqué después por la matriz B. Entonces aquí hice A por B y el resultado por un medio, y uno por uno lo vamos haciendo porque aquí cuando ponemos un medio por esa matriz ya estamos haciendo multiplicación por un escalar y nos da el resultado. Después tenemos este ejercicio que nos pide la multiplicación de B por la matriz menos A. Ahora nos ponen la matriz en negativa. Lo único que tenemos que hacer es, tenemos la matriz A, lo único que tenemos que hacer es cambiar todos los elementos de la matriz con su signo contrario. Entonces si están en positivo los ponemos negativo y si están en negativo positivo. Y entonces aquí ya yo cambié la matriz A con los signos contrarios y la multipliqué por la matriz B. Esa la dejé igual. Y aquí ya tenemos el resultado. Okay. Bueno, en conclusión, las matrices hoy en día tienen aplicaciones en campos diversos de la ingeniería y podemos resolver sistemas de ecuaciones lineales. Además, se resalta la importancia que tienen en la resolución de problemas de la vida cotidiana, con lo cual se llega a dar una solución exacta y mejores resultados en un determinado proceso. En esta exposición se mencionaron los principales tipos de matrices y los teoremas que debemos conocer para poder utilizar correctamente las matrices y posteriormente realizar ejercicios correctamente. Obteniendo los conocimientos de esta investigación, se puede tener un buen desarrollo de los temas posteriores en el curso y en las demás asignaturas posteriores a álgebra lineal.